Adoración de imágenes. Tema 44, segunda parte. Si Dios en la Biblia prohíbe hacer imágenes, ¿por qué la Iglesia Católica aprueba, utiliza y hasta promueve su culto? Es el tema que compartiré en esta ocasión, el cual habla de las imágenes, y podemos descubrir este contenido que es muy importante. Sigamos hasta el final. El pueblo de Israel aceptaba tan normalmente que Dios hablara mediante los querubines, que hasta había un refrán que decía: Dios está sentado entre los querubines. Primera de Samuel 4:4, segunda de Samuel 6:2, Salmo 98:1, etc. Y estos querubines, estas pinturas, fueron hechas por orden de Yahvé. Yahvé mismo dio los pormenores para la construcción del templo, según lo narra segunda de Samuel 7, 12, 13, Primera de Crónicas 22, 8, 10, Primera de Reyes 6, 11, 13. Y también Yahvé fue el que dio el modelo para la construcción del santuario. Éxodo 25, 40. Los textos bíblicos permiten decir tanto que Dios prohíbe hacer imágenes como manda a hacerlas. La intención de la Biblia no es hablar de las imágenes, sino de su significado. Si la imagen conduce a la idolatría, debe ser condenada y abolida. Pero si es un recuerdo, un objeto de arte o de decoración, es cosa indiferente. Durante el período de la instalación en Canaán, libros de José y Samuel, los judíos tuvieron mucha dificultad para distinguir entre el significado religioso y el artístico de una imagen, ya que convivían con pueblos idólatras. Rodeados como estaban por pueblos paganos, ellos sentían una gran atracción hacia las religiones paganas que no implicaban ningún compromiso y eran permisivas. El yavismo, religión del pueblo de Dios, era una religión exigente y radical. Era grande la tentación de irse para la religión de los vecinos, y estas religiones tenían como símbolos varias imágenes de sus dioses. Cada imagen recordaba a una divinidad. Esto explica la posición radical de la Biblia en la prohibición de fabricación y uso de imágenes para el pueblo de Israel. Representaban un peligro de apostasía, eran una tentación. Esto es claro en la Biblia y en la historia de las religiones. Afirmar algo distinto de lo que permite el contexto histórico es desvirtuar la palabra de Dios y adulterar la historia. La Iglesia Católica no coloca el culto de los santos por encima del culto debido a Dios, llamado culto de latría, es decir, de adoración. Solo Dios debe ser adorado. El culto de los santos es un acto público de veneración, es memoria o recordación. El santo y la santa es un cristiano o cristiana que supo vivir su bautismo y dar testimonio de Jesucristo y del Evangelio en el mundo. Algunos fueron grandes pecadores que se convirtieron radicalmente a Dios y a su prójimo. Esto los hace modelos de santidad de vida. Cuando la comunidad reconoce de hecho que un hermano o hermana en fe vivió ejemplarmente su fe, su bautismo y dio testimonio con su palabra, con sus obras y hasta con su propia vida del Evangelio de Jesús, la comunidad los declara santos, es decir,
modelos de vida cristiana, dignos de imitación. El número de santos canonizados oficialmente es grande, pero es mayor el número de aquellos que las comunidades han declarado tales. Todo el que vive integralmente su fe es digno de imitación, es un modelo. San Pablo lo dice en la primera carta a los tesalonicenses. Ustedes, hermanos, aprendieron de nosotros cómo deben comportarse para agradar a Dios. Primera Tesalonicenses 4:1. Y Pablo se presenta como modelo personal para ser imitado. Por lo tanto, les suplico, sean imitadores míos. Primera de Corintios 4:16. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Primera Corintios 11:1. Hermanos, sean imitadores míos. Filipenses 3:17. La imagen del santo y de la santa es apenas una señal. Recuerda a la persona que sirvió y amó a Dios y a los hermanos. Es un signo indicativo de una gran realidad invisible, la santidad de Dios manifestada en la vida de aquel hermano o hermana. Y nosotros nos movemos en un mundo de signos, de señales. Todo es simbólico. El lenguaje que usamos al escribir o al hablar es el signo de la comunicación. El círculo es signo de perfección, de homogeneidad. El punto es símbolo de la totalidad, de lo completo, etc. Y en el campo religioso el símbolo es constante. Mitos de origen, de fin, el cielo, el centro, el árbol, la serpiente, etc. En este campo de lo simbólico se ubican las imágenes como signos de realidades que no vemos. Ellas funcionan entonces como sacramentales. Esta percepción del valor simbólico se comprueba en la iglesia post-apostólica, especialmente en los diseños de símbolos religiosos, de pinturas, de santos y en las oraciones a los mártires grabados en las catacumbas cristianas de Roma. La Iglesia propone los santos a la veneración de la comunidad. Partiendo de esta óptica histórico-psicológica, teológica, quien hiciere del santo el punto final de su fe sería hereje e idólatra. No se puede negar que ha habido abusos, exageraciones y desviaciones en el culto de los santos en la Iglesia Católica, por falta de formación religiosa, tanto teológica como bíblica. Muchos católicos tienen más amor, fe y confianza en sus santos que en Dios. No participan nunca de la Eucaristía o de la comunidad. No leen la palabra de Dios, pero no dejan de hacer infaliblemente sus novenas y sus devociones a los santos e incluso creen en corrientes milagrosas supersticiosamente. La Iglesia Católica nunca ha enseñado o defendido tal posición o actitud. Al contrario, siempre ha censurado y condenado tal procedimiento, contrario a la Biblia y a la teología. Hasta aquí, hermanos, con el tema 44 en su segunda parte. Si han llegado hasta el final, pueden suscribirse, pueden regalarme un me gusta y pueden compartir el video con sus amigos, sus parientes, sus hermanos, para que cada vez conozcamos más los comentarios que aquí imparte el teólogo Mauro Stravelli, que es un análisis de los acontecimientos que están escritos en la Biblia. Pueden escribir sus ideas, compartirlas y así unos con otros aprenderemos más con todos sus comentarios. Gracias a Dios, hasta pronto.